Cynthia Rosenblit, quien actualmente es la directora médica de SEMLA, Centro Médico de Medicina Laboral, especialista en medicina familiar y del trabajo en la Universidad de 3 de Febrero y docente coordinadora de la carrera de medicina de la Universidad Maimónides. Tardes, una vez más en Recursos Humanos en Sintonía, en nuestro segmento de Recursos Humanos más COVID-19. Hemos iniciado este segmento tan importante para las empresas y para el área de recursos humanos en cuanto a los aspectos que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora, después de esta nueva normalidad, en cuanto a qué tenemos que hacer, cuáles son los protocolos de bioseguridad en cuanto al cuidado del personal. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de todo esto y nos va a poder instruir y contar qué es lo que hacen desde su empresa y qué conocimientos tiene ella respecto a los protocolos y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta desde recursos humanos. Ella es Cynthia Rosenblit, de SEMLA, Centro Médico Laboral, y bueno, vamos a conversar hoy un poco con ella. Cynthia, bienvenida. Tenemos dos Cynthias hoy. Cynthia, hola. Buenas tardes, gracias chicas por invitarme, un honor participar de su espacio. Me presento, soy la doctora Cynthia Rosenblit, soy directora médica, como bien dijo María, del Centro Médico SEMLA, Medicina Laboral. También soy especialista en medicina del trabajo y médica de familia. Así que bueno, la idea es un poco colaborar con ustedes en algunos tips que creo que van a ser de utilidad para el manejo de los equipos de recursos humanos ante esta situación de pandemia y, como vos bien decías, la nueva vuelta a esta nueva normalidad que estamos viviendo para reabrir nuestros espacios de trabajo. Nada, una vez más, gracias por este tiempo. La verdad que es sumamente interesante poder tener una profesional que esté interiorizada en todo esto, ¿no? Que lo viva en cierta manera en primera persona y que lo trabajen, así que está genial poder escucharte todo lo que nos vas a comentar. Contanos, Cynthia, ¿qué tipo de aspectos crees que tiene que tener en cuenta el área de recursos humanos para poder llevar adelante el tema de los protocolos de bioseguridad? Bueno, si me permiten, les voy a compartir una pantalla en donde la idea sería dejarles algunas cuestiones que creo que van a ser útiles para trabajar en el área de recursos humanos, y tiene que ver con, por supuesto, todos para poder abrir tenemos que tener escrito un protocolo de bioseguridad, poder organizar la empresa de manera segura y demostrar que nosotros realmente estamos tomando las medidas que nos recomienda el Ministerio de Salud. Cada uno tendrá, de acuerdo al tipo de trabajo, al rubro que maneje, determinadas cuestiones puntuales, por eso el protocolo es específico para cada rubro, área y sector, pero sí hay algo que me parece que hay que compartir con todos y que desde Recursos Humanos es un buen lugar donde creo que podríamos tomar la iniciativa para que se haga, y tiene que ver con principalmente estos 4 puntos que yo les marco acá, que tienen que ver con la capacitación al personal de ese protocolo de bioseguridad que ustedes tengan, porque de nada sirve tener un protocolo escrito si no nos garantizamos que la gente lo entienda. Nosotros, como vos decías, estamos volviendo a una nueva normalidad en donde los hábitos tienen que modificarse. Lamentablemente no podemos más compartir el mate, no podemos compartir un paquete de galletitas, no podemos tener el espacio de almuerzo con un compañero de trabajo a menos de 2 metros de distancia, como hacíamos antes. O sea, hay hábitos que debemos modificar. Y para eso necesitamos que el recurso humano, nuestros empleados, nuestros trabajadores, nuestros compañeros, entiendan que son ellos los responsables de que esto se lleve a cabo de manera eficiente. Pero también sabemos que si no lo comunicamos adecuadamente, es difícil. Entonces, la capacitación, el punto capacitar a este personal, ya sea en el protocolo interno, en la sintomatología que tiene el COVID, ¿no? ¿Qué es la enfermedad del COVID? En cómo higienizar adecuadamente tanto mis manos como el espacio de trabajo, qué es utilizar adecuadamente esos elementos de protección personal que yo pongo en ese protocolo. Digo, las cosas pueden estar bien escritas, pero eso no garantiza que la gente realmente sepa hacerlo, ¿sí?
esto también nos puede ayudar al sector de recursos humanos haciendo de soporte a que todas estas cuestiones que les bajamos línea, digamos, al trabajador, estén contenidas en lo que yo les llamo, o el departamento de legales en realidad le pone el famoso reglamento interno. Es una pequeña hojita en donde ustedes probablemente por políticas internas de la empresa, a raíz de esta pandemia, hemos tomado la decisión de 2 puntos, y poner un reglamento interno con 10 ítems concretos que necesitemos que los trabajadores entiendan, lo firmen, y eso vaya digamos, al legajo de ese trabajador. Esto es un marco legal que le damos para que en aquellas empresas que nos cueste, en algunos casos, que esos trabajadores transgresores, o que somos a veces omnipotentes, porque los argentinos somos bastante omnipotentes y creemos que a mí no me va a pasar, entonces un ratito comparto el mate, no pasa nada. A veces necesitamos ese tirón de orejas para demostrarles que no es el camino correcto, y a veces el bolsillo, la suspensión, ¿no? O el apercibimiento, o el bolsillo del trabajador, es necesario mostrárselo para que entiendan que el camino nuestro, como responsabilidad social, empresaria que tenemos que tener, es el adecuado. Entonces a veces hay que marcarles ese camino. Por eso insisto con el reglamento interno y con poner en el legajo de cada uno de estos trabajadores que yo te expliqué y que vos firmaste cuáles son las medidas de convivencia nuevas adentro de la empresa. O sea, te informamos, me informé y firmo de esas 2 cuestiones, y entonces si vos, si el empleado está fuera de ese reglamento, uno puede de alguna manera accionar legalmente con ese trabajador que de alguna manera va a perjudicar al resto. Exacto, esa es una herramienta que tenemos desde el área de recursos humanos. Por otro lado, identificar por ahí un líder dentro de la empresa que certifique esta implementación y esta comunicación adecuada. Insisto que la comunicación es clave y crítica en este momento de pandemia, ¿sí? Y por último, desde recursos humanos, toda acción registrada que están haciendo, es muy importante que toda acción que estén tomando, la dejen registrada, porque es importante al momento de si ustedes van a recibir algún llamado del municipio donde estén trabajando, o del mismo del Ministerio de Salud, tanto de gobierno de la ciudad como de nación, porque hay un rastreo epidemiológico y es posible que le llamen a veces a las empresas. Entonces está bueno que tengan esas acciones registradas de todo lo que ustedes han implementado con estas medidas que estamos hablando. Perfecto, súper completo e interesantísimo para el área de recursos humanos, de qué pasos seguir de ahora en más. Y decinos, Cintia, ¿qué hace recursos humanos internamente cuando de repente aparece o se sospecha que hay un caso positivo de COVID-19? ¿Qué debería hacer? En ese caso, primero estaría bueno entender qué es un caso sospechoso. Acá les voy a compartir una segunda presentación para que grafiquemos por ahí visualmente, es más claro. Perdón, ¿Qué es un caso sospechoso de COVID-19? Como yo les decía al principio, la comunicación es crítica, entonces entender esto y tenerlo bien claro es fundamental para ver qué pasos a seguir tengo que tomar. El Ministerio informa 5 criterios, el criterio que todos conocemos de 37 grados o más, con la presencia de dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, tos, pérdida del gusto, pérdida del olfato. Después hay un segundo criterio que es en aquellas personas que trabajan en instituciones cerradas como los geriátricos, o residen en barrios populares, donde sabemos que hay focos más importantes de esta pandemia. Entonces, en ese caso, no hay presencia de fiebre necesariamente, sino la presencia de 2 o más de esos síntomas que vemos en el criterio 1. Hay otro criterio que habla de todo contacto estrecho, ¿sí? Con ese caso positivo, que tenga 1 o más de los siguientes síntomas que vemos en el criterio 1, también es un caso sospechoso y tenemos que activar ese protocolo. Y después el criterio 4, que habla de 2 signos y síntomas muy específicos del COVID, de la enfermedad, que son la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. En este caso, directamente debemos tomarlo como caso sospechoso y pedir un protocolo, activar el protocolo. Una vez que nosotros entendemos qué es un caso sospechoso, que son esos que estábamos mencionando, el recurso humano es crítico en acompañar al empleado en este proceso. ¿Por qué?
porque debemos explicarles. De buena práctica, lo primero es, si yo me siento mal, no voy a trabajar. Me tomo la temperatura en el domicilio, antes de dirigirme al trabajo, ¿sí? Y en ese caso, explicarles que si ellos tienen alguno de estos síntomas, como hablamos en estos criterios recién, comunicarse con el 107 o el 148, según residan en capital o en provincia, y activar el protocolo diciendo que cumplen con esos criterios. Después hay distintos escenarios que ocurren, a veces el SAME les da pautas de alarma y los deja en su casa, o los deriva a la obra social, o mismo activa el protocolo y los recibe. Y ahí es donde yo recomiendo que Recursos Humanos haga ese seguimiento del trabajador, en qué situación está, qué te dijeron, porque probablemente le dijeron que se quede en la casa, y hacer ese seguimiento diario de si se activó o no se activó el protocolo. Porque si se activó el protocolo, por supuesto, tenemos que saber inmediatamente si ese protocolo se hizo hisopado, se confirma o no se confirma, para ahí Recursos Humanos activar la denuncia a la RT correspondiente cuando tenemos un enfermo de COVID dentro de la empresa. ¿Sí? Porque en ese caso, perdón, Cintia, una de las cosas que vemos mucho y que vamos escuchando es que hay mucha gente que quizás no tiene los síntomas marcados de una manera muy fuerte. Entonces acá siempre el argentino se estilaba de que te dolía un poquito la garganta, no habías levantado un poquito una liñita de fiebre, bueno, me voy a trabajar igual, ¿no? Porque si no es como que suena que si no vas, porque no te estás muriendo, suena como irresponsable de, uy, no quiero ir a trabajar, ¿no? Y como que muchos argentinos se sienten como con eso. Qué importante es desde el lado del empleador generar también esto del apoyo, ¿no? Emocional, de explicarle a la gente que realmente es importante que si vos tenés los síntomas, por más que no sean demasiado fuertes, es importante que respetes las normas de cómo se van dando el protocolo, que te quedes en tu casa, o que cumpla con los lineamientos que te establece el médico, porque a lo mejor vas porque crees que no es tan importante y enfermaste a todos, ¿no? Bueno, ese concepto es clave porque después, por más que ese paciente sea un positivo y lo tome la RT, nosotros después tenemos como Recursos Humanos que identificar a sus contactos estrechos. Claro. Y los contactos estrechos dentro de la empresa son aquellos que estuvieron las últimas 48 horas a menos de 2 metros de distancia, por más de 15 a 20 minutos, y ese grupo de contacto estrecho es quien yo debo después aislar preventivamente por los próximos 14 días. Entonces, si yo no hago prevención de más y les digo, por favor, quédate en tu casa y activa el protocolo desde tu casa, porque de alguna manera quiero evitar que siga estando en contacto con otros trabajadores que probablemente antes no había estado. Entonces, cuanto más contacto dentro de la empresa, más se amplía el espectro de tener que ir a identificar esos contactos estrechos y tener que aislar preventivamente a esos trabajadores. Por eso es importante anticiparnos a esta situación. Entonces, desde Recursos Humanos, Cintia, esos casos estrechos, esos contactos estrechos pasan a ser casos sospechosos hasta que, ¿no? No, esto es importante. Casos sospechosos son los 5 criterios que nosotros vimos hace un ratito. Si tiene alguno de los síntomas. Alguno de los síntomas o identificar esas situaciones que hablamos recién. Aquellos que estuvieron en contacto con ese caso confirmado, no pasan a ser casos sospechosos, pasan a ser contacto estrecho. Y es importante entender esa definición, porque no es cualquier trabajador que se cruzó con esa persona en la empresa. No es que yo, porque tengo un positivo dentro de la empresa, tengo que salir a aislar a todo el mundo. Tengo que identificar. Por eso vuelvo a la primera parte de comunicar bien el tema del protocolo de bioseguridad, tratar de respetar el distanciamiento obligatorio en la medida que se pueda, no cruzar los equipos de trabajo, utilizar los elementos de protección en forma adecuada, porque eso va a garantizar que yo no tenga que ir a aislar a todos los trabajadores. Claro. No, que yo me haya cruzado en un turno con el que entra en el turno siguiente, no quiere decir que fue un contacto estrecho. Que yo me por ejemplo, si una empresa es grande, y yo, por ejemplo, trabajo en la parte de atrás, y la persona que tiene el COVID, suponete que es una empresa con 2 plantas, trabaja arriba, adelante. O sea que no compartimos baño porque estamos en baños diferentes, no compartimos, no sé, el comedor, ni siquiera nos cruzamos, no hay manera de que yo, o al menos hasta el momento, no está comprobado de que me podría llegar a contagiar.
no tendrías el criterio por protocolo del Ministerio de Salud de tener un aislamiento preventivo. Okay. Solamente identificamos los contactos estrechos. No son casos sospechosos, pero sí son contacto estrecho. Y esos son los que tengo que hacer el aislamiento preventivo y eventualmente si necesito, por una cuestión de miedos internos de la empresa o por garantizar un poco más de medidas de prevención y garantizar más tranquilidad al resto de las familias, eventualmente decidir si se testean o no se testean. Y si lo tengo en mi casa, si yo como empleado no tengo los síntomas, pero alguien dentro de mi familia que convive conmigo, que vive conmigo diariamente, ¿se lo detectaron? En ese caso, ese empleado pasa a ser un contacto estrecho, o por ser conviviente de un caso confirmado. Entonces vos tenés que trabajar ese empleado como contacto estrecho, lo aislás y no lo haces ingresar a la planta. Eventualmente esperamos si se puede hacer un testeo, y si fuera positivo, ahí sí tenemos que ir a la empresa e identificar con quién estuvo en forma de contacto estrecho ese trabajador. Qué importante todo lo que vos marcás y cómo lo estás contando, ¿no? O sea, que es lo que remarcás todo el tiempo en la conversación, la comunicación. La comunicación es sumamente importante, ¿no? Para poder trabajar de una manera ¿no? Para no estresarse, para hacer las cosas de manera correcta, para respetar lo que se establece. La verdad que realmente la comunicación acá es la clave de todo. Yo te voy a dar un ejemplo de ayer a la noche, por más que sea domingo, hoy para nosotros los médicos no existe el domingo. Ayer a la noche tuvimos una situación con una empresa que por desconocimiento nos llaman para consultar una situación, tenían un positivo dentro de la planta, y por desconocimiento ellos salieron a decir, tranquilos, hay que hisopar a todos, hay que aislar a todos, tengo que cerrar, o sea, realmente no sabían cómo manejarse. Entonces, si somos metódicos, y actuamos planificada y organizadamente desde el principio, estas cosas no nos tienen que pasar. Nosotros tenemos que tener un protocolo de bioseguridad, tenemos que entender cuáles son los distintos escenarios que nos pueden pasar y cómo debemos proceder ante esos distintos escenarios. Tenemos que garantizar que esa comunicación de la que vos hablas, Cintia, llegue eficientemente y efectivamente a cada uno de nuestros trabajadores, de que concienticen que estos nuevos hábitos de los que estamos hablando van a garantizar por lo menos la seguridad de que estamos efectivamente haciendo prevención dentro de nuestra empresa y que los estamos cuidando y que se están cuidando. Hoy somos todos protagonistas de esta situación y que haya más o menos contagiados dentro de nuestra empresa va a depender de cada uno de nuestros trabajadores y de nuestra concientización hacia ellos. Entonces, la capacitación, la comunicación, como bien decíamos, el entender cuáles son los síntomas, el saber cómo debo actuar ante los distintos escenarios, va a ser crítico para que después, si esto va a pasar, porque no tengamos miedo, efectivamente nos va a pasar, porque no creo que seamos la excepción al resto de los países, solamente que debemos hacerlo de manera organizada, de manera pensada, con anticipación, porque tuvimos ese margen de 2 meses previos para poder ir organizando esta batalla a la cual en este momento nos estamos enfrentando. Ahora, Cintia, te quiero hacer una pregunta. Te aprovecho, dado tu expertise, tu conocimiento, y dado que sos médica y estás muy interiorizada en el tema. ¿Qué considerás vos o qué crees dentro de más allá de que hay que armar un protocolo, seguir determinados lineamientos, el tema de la comunicación que es fundamental, en una empresa, ¿no?, armada, que tiene sus diferentes áreas, ¿qué considerás o sea, tienen que ser partícipes diferentes áreas de esto? Por ejemplo, recursos humanos, ¿tiene que trabajar en conjunto y de la mano con el área de seguridad e higiene? ¿Con qué áreas vos, dado tu experiencia y tu conocimiento, sugerís vos que se armen internamente dentro de la empresa, más allá de que puedan pedir asesoría externa de profesionales? Internamente vos, ¿cómo sugerirías que una empresa grande o una empresa chica, que no está tan estructurada en áreas, cómo sugerirías que se armen para este tipo de cosas? La realidad es que hoy recursos humanos tiene que tener de un lado el brazo derecho el seguridad e higiene y del otro el médico laboral, porque identificar las situaciones, ¿no? Saber qué medidas de prevención hay que hacer, el seguimiento médico de esos positivos y el entender cuándo tengo que aislar a un empleado o no, y
poder ver estos grises, como vos decís, porque la realidad es que hoy el COVID, primero que se va a superponer con un montón de enfermedades propias del invierno, ¿sí? Y esto va a ser una situación compleja de destrabar, si es COVID, si es gripe, si es sinusitis, o alguna de las que estamos acostumbrados a tener. Segundo, poder definir efectivamente si la obra social no lo hace, tener el respaldo del médico laboral para que podamos comunicarnos con la obra social, podamos activar ese protocolo. Y por otro lado, el ingeniero de seguridad e higiene que garantice las medidas de higiene y seguridad propias en cada planta, ¿no? Entonces, ese protocolo de bioseguridad, me parece que es fundamental que las tres patas sean recursos humanos, el médico laboral y el ingeniero en seguridad e higiene. Y también, una cuarta vez, es con la asesoría legal para estos puntos en donde tengo empleados que no cumplen las normas solicitadas. Y por eso les hablaba del reglamento interno. El reglamento Sí, interno. porque también tenés varias cuestiones. Tenés desde la persona que no cree quizás en esto, de decir, porque es normal, ¿no? De que alguien tenga su propia opinión al respecto y que diga, no crea, no me va a pasar nada. O también es como hablábamos recién, es una nueva normalidad. Entonces también es muy difícil incorporar de manera tan inmediata hábitos que van totalmente en contra a lo que nosotros como seres humanos venimos viviendo, ¿no? Nuestra vida completa, porque de golpe nos ponemos en el ámbito cultural, nosotros como argentinos estamos muy acostumbrados, y más en Buenos Aires, al saludo en mejilla, o al darte la mano, o al ámbito más personal, el abrazo, el compartir un mate. Vos entras a cualquier ámbito y hasta te sentís mal como argentino si no te convidan con un mate, por más que sea una persona totalmente extraña, ¿no? Entonces, ¿cómo uno tiene que ir en contra de su propia cultura, de lo que aprendió y de lo que viene viviendo toda su vida? Esto es un nuevo aprendizaje, tenemos que reaprender, desaprender y volver a aprender algunos hábitos que van a durar por un largo tiempo. Y creo que en aquellas empresas que sean más pequeñas y que por ahí no tengan departamentos bien armados, porque no todas tienen un ingeniero en seguridad y higiene adentro, no todas por ahí tienen, digamos, no hace falta tener un médico laboral adentro, pero sí a la asesoría de saber cómo estamos trabajando. Y en aquellas que no tengan tantos sectores, identificar, como también les puse en esa diapositiva, un líder que esté bien capacitado en qué es lo que hay que ir a cumplir, que se haga un checklist y que garantice que esas cosas se cumplan. Y entonces se le prenda un semáforo en donde esto no esté funcionando, ¿no? Sí, sobre todo que ese líder también, emocionalmente también esté preparado, porque esto que vos acabas de contar de una empresa que le sucedió ayer, entraron todos en pánico por lo que vos estás comentando, o sea, se alarman todas las alarmas y cerramos todos o sea, que también este líder, más allá de que estar asesorado, tenga el conocimiento, también emocionalmente esté preparado para al momento del caos que se genere, poder decir, no, esperemos un poco, revisemos, los pasos a seguir son estos, ¿no? Porque muchas veces eso es un punto también importante. Uno entra en pánico y tiene miedo cuando no sabe qué hacer. Pero insistimos que si aprendemos qué debemos hacer, si estamos bien capacitados, desde el líder para abajo, o sea, todos, y si pudimos hacer esas capacitaciones y pudimos entender los distintos escenarios, no vamos a entrar en pánico, porque ya lo analizamos, porque lo estudiamos y porque sabemos que tenemos que actuar así, si nos pasa esto, el plan A, el plan B, si nos pasa aquello. Digo, entendamos qué debemos hacer, conozcamos y tengamos las cosas definidas de antemano, porque sobre la marcha uno entra en caos y en pánico, y la bajada esta tranquilizadora al resto del grupo es fundamental, porque el radiopasillo de los trabajadores y de las familias de los trabajadores genera mucha presión. Cuando yo tengo mucha presión a nivel de recursos humanos desde estos trabajadores, tengo que ser muy clara y eficiente en qué estoy comunicando, y que lo estoy haciendo porque me asesoré, porque me explicaron que es así, porque tengo un médico laboral atrás que me explicó, que me guió, y que estamos procediendo como corresponde en función de las normas. Cuando yo bajo esa tranquilidad, de alguna manera contengo al personal desde un lugar emocional también, y de sacarle la incertidumbre, porque uno tiene miedo cuando no sabe qué es lo que puede pasar. Recordemos que el 80% de los infectados por COVID va a tener síntomas leves, ¿sí? El 80%. Vamos a tener una gripe como la que hemos tenido el año pasado. Entonces, entendiendo también esta información,
es parte de la calma que yo tengo que transmitir, que no por eso no tenemos que dejar de ocuparnos ni de ser responsables en las medidas dentro de la empresa, por lo menos, de garantizar estas medidas preventivas, ¿no? El distanciamiento, insisto, es la medida más importante, más allá del tapabocas, que sabemos que hay que utilizar, pero el distanciamiento social, el distanciamiento del 1,5 metros es clave. Acuérdense, cuando hablamos hace un ratito de lo que es una definición de contacto estrecho, que hablábamos del 1,5 metros, 2 metros, y ese es el que tiene que mandarse a, digamos, a hacer un aislamiento preventivo. Entonces, esa medida es fundamental. Insisto, entender bien dónde estamos parados, cuáles son los escenarios, comunicar adecuadamente de antemano y evitar ese miedo que la gente puede llegar a tener ante la aparición de un caso dentro de la empresa. Sí, yo creo que es importante esto porque el empleado, al momento de tener que volver a trabajar, si la empresa le comunica todos los aspectos que está teniendo en cuenta en cuanto a protocolos, se va a sentir acompañado y cuidado desde el lado de la empresa. Entonces ahí la gente va a cumplir con el protocolo, con este reglamento interno, y no va a tener miedo de ir a trabajar, cuando ve que está todo acorde a lo que se dice que hay que hacer. El concepto es una sociedad. El empleador y el empleado son socios en lo que vamos a hacer. El empleador va a comunicar, va a dar cartelería informativa, les va a dar prevención, les va a brindar los elementos de protección personal, les va a decir cómo proceder. Pero si del otro lado el trabajador no cumple con esas medidas, se acaba la sociedad y corre en riesgo todo el negocio. Y la verdad es que hoy, si hay algo que no necesitamos, es que vengan a cerrarnos una empresa por no estar trabajando de manera segura. Claro. Bueno, Cintia, y contanos, entendemos que desde SEMLA ustedes realizan testeos de COVID-19. ¿Por qué son importantes estos testeos? Y sobre todo, ¿por qué son importantes que se realicen desde la empresa? Bueno, por un lado, como ustedes saben, cuando uno tiene un caso confirmado de COVID, esto es importante marcarlo, el protocolo se debe activar a través del SAME o en su defecto a través de la obra social. Ellos tienen la obligación de responder y eventualmente hacer ese hisopado, ese testeo de COVID por cuenta de la obra social. Hay una realidad que está empezando a surgir con muchas empresas y es estos tiempos se prolongan demasiado y esto a veces genera en algunas empresas incertidumbre, miedo, radiopasillo con el resto del grupo de los trabajadores que está o estuvo en contacto con esta persona que está en la casa esperando qué hacer. Entonces, en algunos casos, no digo que sea una obligación de la empresa, que quede claro, pero a veces es de buena práctica anticiparse y acelerar estos procesos de tiempos y llegar a hacer nosotros por parte de la empresa ese testeo. Ese testeo, nosotros tenemos dos tipos de test, el que mide el virus específicamente, que es la técnica de PCR, y el dosaje de anticuerpos. Nosotros en SEMLA hacemos ambos tests, pero la realidad es que al momento de diagnosticar, si queremos saber qué es lo que está pasando en este momento, tenemos que ir a hacer una PCR y un testeo. Y la pregunta que vos me haces de por qué es importante que la empresa lo haga es simplemente ser eficiente en los tiempos para tomar decisiones rápidas y así poder aislar preventivamente esos contactos estrechos lo más rápido posible y que no sean más que esos 3 o 4 para que, se frene este miedo, esta incertidumbre y que entiendan que no todos tienen que ser testeados, sino aquellos que son los contactos estrechos. Esto rápidamente les da tranquilidad al resto de los trabajadores, nos garantiza también por seguridad propia de la empresa quién está contagiado y quién no, y también nos permite seguir funcionando sin la necesidad de pensar en un aislamiento completo porque esto se nos fue de las manos. Entonces es una medida anticipatoria, de alguna forma decirlo, para que nosotros podamos agarrar el incendio a tiempo y poder saber dónde estamos parados rápidamente. Claro, claro, perfecto. Sí, súper interesante porque además en ese caso no, se dice, bueno, ¿cuántos testeos se hicieron? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos no? Hago para toda la empresa, y también eso es un costo adicional para la empresa que en este momento económicamente no todas pueden solventar ese tipo de pedidos de testeos generales. Entonces está bueno saber que sería importante en caso de que no se accione rápidamente desde el lado del gobierno, desde el lado de, SAME, y desde el lado de la obra social,
poder contar con esta posibilidad de hacer un Exacto, testeo nosotros hacemos el testeo en el domicilio, rápidamente contenemos esa situación, si ese testeo es negativo, uno ya puede desactivar el miedo y el seguir funcionando tranquilamente con el resto de los trabajadores sin tener que hacer este aislamiento. Y por otro lado, esta asesoría médica de cuándo salir a testear, y no salir a testear indiscriminadamente a los 200 empleados de la planta, porque seguramente debemos planificar el uso de nuestros recursos, porque esto recién empieza y probablemente hoy tengamos un caso, hay que identificar este grupo que hay que seguir, pero la semana que viene por ahí tenemos otro de otro sector, entonces está bueno poder identificar cuándo debemos ir a testear, en qué momento, y también explicarle a la gente que no hace falta hacer un testeo masivo para medir la presencia del virus por hisopado de PCR a toda la población, o a todos los trabajadores en este caso, sino que utilicemos ese recurso de manera progresiva y en función de las necesidades. Sí, porque si no te la pasás testeando a todo el mundo y a lo mejor una semana no tiene síntomas, a los 15 días se contagió o tiene algún síntoma, o sea, esto de planificar inteligentemente es muy bueno. Por eso ese criterio y ese respaldo médico-laboral es importante, porque no es lo mismo que lo diga el gerente de recursos humanos o el dueño de una empresa, y entonces el trabajador dice, ¿y por qué no nos testean a todos? ¿Por qué solo testean a estos 5? Acá hay un concepto científico, técnico, y hay un protocolo desde el punto de vista médico que dice a quién hay que testear y a quién no. Claro, claro. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de recursos humanos y COVID-19. La verdad que creo que desde el área de recursos humanos tenemos un montón de información para poder empezar con algunos criterios y con algunos protocolos o cuestiones que tenemos que tener en cuenta, esos 4 primeros asuntos que vos marcaste al principio. Exacto. Y la comunicación. Más que nada, creo que de ahora en adelante recursos humanos tiene esta nueva normalidad en cuanto a protección, concientización y prevención del personal, y todo esto de alguna manera lo ratifica, y lo vamos a tener que hacer, de alguna manera u otra. Así es. Sí. Hay que trabajar en un equipo, hay que estar bien asesorado, hay que saber las decisiones que estamos tomando, qué respaldo tienen, y garantizar tranquilidad al resto de sus empleados para que puedan continuar eficientemente en esta nueva, como decís vos, reformulación de trabajo dentro de la empresa. Gracias por la invitación, quedo a disposición para cualquier otra oportunidad que ustedes puedan necesitar. Acá estamos todos para ayudar. Desde SEMLA Centro Médico, honestamente, en este momento nuestro objetivo es ayudar a que las empresas puedan abrir de manera segura, estar tranquilos de las cosas que están implementando, y sin ningún compromiso dispuestos a poder ayudar y asesorar lo que haga falta. Cintia, ¿cómo te ubican en las redes? ¿Cómo te pueden encontrar? En la página de LinkedIn estamos en SEMLA, Centro Médico Laboral. Yo soy la doctora Cintia Rosenblit, también me pueden buscar por la página, y si no, doctoracintiar@semla.com.ar. Excelente, buenísimo. Bueno, Muchísimas gracias, muchísimas Cintia. gracias. Un gusto a ustedes, que tengan buen día. Chao, chao.